A lo largo del tiempo han existido seres que parecen no pertenecer del todo al mundo ordinario. Hombres que caminaron entre lo visible y lo invisible, entre el poder y el peligro, entre la sabiduría y la incomprensión. No fueron simplemente sabios ni meros ocultistas. Fueron portadores de fuerzas que la mayoría apenas logra intuir. Este es un recorrido por 4 de esas figuras, no desde la historia superficial, sino desde el misterio que los envuelve. El primero de esos personajes es Merlín, el que nació entre 2 mundos. Más allá del mito romántico, Merlín representa una de las figuras más inquietantes del imaginario esotérico. Un ser que no pertenece completamente al mundo humano. Algunas tradiciones lo describen como hijo de una mujer y una entidad no terrenal. Más que una historia fantástica, esto simboliza un principio iniciático. El mago verdadero es aquel que nace entre 2 realidades, con la capacidad de ver lo que otros no ven. Se dice que Merlín no aprendía la magia, la recordaba. En los relatos más antiguos no era un anciano amable, sino una presencia impredecible. Podía aparecer y desaparecer, cambiar de forma, influir en los destinos de reyes sin ser visto. Su papel en la creación del reino de Arturo no fue político, sino energético. Alineó fuerzas invisibles para que un orden emergiera. Pero hay un aspecto más oscuro. Merlín, a pesar de su poder, no pudo escapar de una ley fundamental. Todo aquel que accede al conocimiento profundo debe pagar un precio. Fue finalmente atrapado, no por un enemigo, sino por el amor y el encantamiento de una mujer, Nimue en algunas versiones, quedando suspendido entre dimensiones. El mensaje oculto es claro: incluso el iniciado más poderoso puede quedar atrapado si no integra completamente su humanidad. Otro de los personajes enigmáticos muy conocido, Grigori Rasputín, el hombre que no podía morir. La figura de Rasputín está envuelta en relatos que rozan lo imposible. No fue un mago en el sentido tradicional, pero encarnó algo más inquietante: el poder crudo de la energía vital sin domesticar. Campesino, errante, visionario, su presencia generaba devoción y rechazo en igual medida. Lo verdaderamente enigmático no era su influencia sobre la familia imperial rusa, sino los fenómenos que parecían rodearlo. Se decía que podía sanar con la mirada, que entraba en estados de trance donde su voz cambiaba, que conocía secretos que nadie le había revelado, pero lo que consolidó su leyenda fue su muerte. Los relatos hablan de veneno que no surtió efecto, de disparos que no lo detuvieron, de un cuerpo que parecía resistirse a abandonar la vida. Más allá de la exageración histórica, Rasputín encarna un arquetipo profundo: el hombre que ha tocado fuerzas que no logra controlar del todo. No era un iniciado equilibrado, sino un canal abierto, y ahí reside el peligro. Rasputín nos muestra que el acceso al poder sin purificación interna puede convertir al individuo en instrumento de fuerzas que lo superan. No es casual que su vida estuviera marcada por el caos, la intensidad y la contradicción. Su misterio no es cómo vivió, sino qué lo sostenía. Otro personaje muy enigmático e importante es Gerald Gardner, el guardián de un conocimiento prohibido. A diferencia de Merlín o Rasputín, Gardner vivió en tiempos modernos. Sin embargo, su historia está cargada de zonas grises que aún hoy generan debate. Él afirmó haber sido iniciado en una antigua aquelarre en Inglaterra, una tradición secreta que habría sobrevivido en las sombras durante siglos. Muchos lo dudaron, otros aseguraron que decía la verdad. Pero aquí está el punto clave: Gardner no solo habló de magia, la estructuró. Lo enigmático no es si la tradición que recibió era completamente antigua o parcialmente reconstruida. Lo verdaderamente misterioso es cómo logró canalizar un sistema coherente de prácticas, símbolos y rituales que resonaron profundamente con miles de personas. Algunos dicen que fue un recopilador, otros que fue un iniciado real, y hay quienes sostienen que fue un recordador, como Merlín, alguien que reactivó una corriente dormida. Lo cierto es que Gardner abrió una puerta que había permanecido cerrada,
y toda apertura tiene consecuencias. Desde una mirada más profunda, su figura representa al mago moderno, aquel que debe reconstruir el conocimiento en una era que lo ha olvidado. Ya no hereda linajes claros, debe discernir, integrar y asumir la responsabilidad de lo que despierta. El misterio en Gardner no está en su pasado, sino en la corriente que activó. Reactivó uno de los caminos más importantes en el tema de la brujería en tiempos modernos, que es la Wicca. Otro personaje muy importante es el señor Aleister Crowley, el que desafió a la luz y a la sombra. Si los otros caminaron el umbral, Crowley decidió romperlo. Es una figura polémica, incomprendida y muchas veces temida. Crowley no solo exploró lo oculto, se sumergió en él sin reservas. Fue llamado el hombre más perverso del mundo, pero ese juicio, más que describirlo, revela el miedo que generaba. Crowley no buscaba aprobación, buscaba la verdad, aunque ésta lo llevara a territorios incómodos. Fue el fundador de una corriente espiritual propia, basada en la voluntad como eje central del ser. Afirmaba que cada individuo tiene una misión única que debe descubrir y encarnar, pero el camino hacia esa verdad no era suave. Implicaba confrontar la sombra, romper estructuras internas y desafiar toda moral impuesta. Sus rituales escritos y prácticas estaban cargados de simbolismo profundo, pero también de riesgo, porque Crowley entendía algo que pocos se atreven a aceptar: no hay luz sin sombra, y quien niega una parte de sí mismo queda incompleto. Sin embargo, su vida también refleja el costo de ese camino: excesos, soledad, incomprensión, una existencia llevada al límite. Crowley no fue un ejemplo de equilibrio, sino de intensidad absoluta. Y ahí radica su misterio. ¿Fue un iniciado que mostró verdades incómodas al mundo? ¿O más bien fue un hombre que se perdió en las fuerzas que invocó? O tal vez ambas. Crowley representa al mago que no teme descender al abismo, pero cuya travesía nos recuerda que no todos los caminos conducen de regreso. Estos cuatro personajes tan distintos entre sí comparten un hilo invisible. Todos cruzaron un umbral que transforma la percepción de la realidad. Merlín, el que ve entre mundos; Rasputín, el que canaliza sin filtro; Gardner, el que reactiva el conocimiento; y Crowley, el que confronta la totalidad del ser. Pero también dejan una enseñanza esencial: un poder sin conciencia desestabiliza. El conocimiento sin integración atrapa. La magia sin propósito se pierde. Quizá el verdadero misterio no está en ellos, sino en reconocer que parte de ese arquetipo vive en cada uno de nosotros. Porque todo camino iniciático, en el fondo, no busca crear magos, sino recordar que siempre lo hemos sido.